Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Lisette Arriaga. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Apostando por la Niñez. Un espacio dedicado a reflexionar sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Hoy hablaremos de algo sumamente importante para la protección de las infancias en el entorno digital. ¿A qué contenidos están expuestos niñas, niños y adolescentes en las redes sociales? ¿Son estos contenidos apropiados para ellas y ellos? ¿Qué tan fácil es para un adolescente acceder a contenidos sexuales o violentos en redes sociales? Vamos a descubrirlo juntos. Comenzamos. Hoy nos acompañan dos invitadas pioneras en la investigación sobre violencias contra niñas, niños y adolescentes en el entorno digital del Instituto Nacional de Salud Pública de México y la Fundación Five Rights de Reino Unido. Nuestra primera invitada es Leonor Rivera. Aquí un poco de su amplia carrera, y es que es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit en México y el doctorado en Psicología y Salud en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, Morelos, y es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Y desde Inglaterra estará con nosotros Marie-Eve Nadeau. Es licenciada en Relaciones Internacionales con especialización en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Laval en Canadá. Tiene diversos estudios de posgrado en Política y Políticas Europeas en Bélgica y Francia. Actualmente es responsable de Asuntos Internacionales de la Fundación Five Rights, donde lidera los esfuerzos globales para promover los derechos de los niños, de las niñas, de las adolescencias en el entorno digital. Antes de comenzar, vamos a conocer brevemente algunos datos que nos ayudan a entender el panorama actual de nuestro país en el tema de las redes sociales. Y es que, según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales llevada a cabo en 2024, 91% de los niños y niñas en México utilizan Internet y un 74% de ellos y ellas utiliza alguna red social. 71% de los niños y niñas consumen contenidos audiovisuales por Internet. Esta misma encuesta señala que las redes sociales más utilizadas por niñas, niños y adolescentes de México son TikTok con el 71%, YouTube con el 59%, WhatsApp con el 41% y Facebook con el 28%. Finalmente, la encuesta revela que 44% de niñas, niños y adolescentes que usan redes sociales lo hacen para ver películas, series u otros contenidos audiovisuales. Para profundizar en los tipos de contenido dañino a los que acceden diariamente niñas, niños y adolescentes en México y en cómo llegan a estos contenidos, está aquí con nosotros la doctora Leonor Rivera, a quien por supuesto le agradezco muchísimo el que nos esté acompañando. Doctora, hola, gracias, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, mucho gusto. Hicieron un estudio muy interesante, muy importante, doctora. ¿Qué fue lo que les motivó a hacerlo y cuáles fueron los puntos que tomaron en cuenta? Pues mira, uno, ya sabes, como la protección para los niños y las niñas, principalmente en las redes sociales, ¿no? Sabemos que muchas plataformas como Facebook, Instagram y todas estas plataformas, TikTok, muchas de las plataformas que utilizan los niños, las niñas y adolescentes, pues se comprometen a cuidar sus derechos, a proteger sus derechos y todo, ¿no? Y disminuir riesgos, la privacidad, que tengan privacidad, que verificar la edad, por ejemplo, ¿no? Y evitar los contenidos dañinos, ¿no? Entonces realmente queríamos pues verificar si realmente se cumplía con esto, con lo que realmente dicen ellos, los de la plataforma, ¿no? Y pues el objetivo principal del estudio era pues explorar qué es lo que están viendo niños y adolescentes en las redes sociales, bueno, adolescentes y niños de México, mexicanos,
y ver cómo estos algoritmos o estas plataformas realmente tienen esta seguridad para ellos, ¿no? ¿Qué tan seguras son para ellos? Eso es realmente lo que queríamos explorar, ¿no? ¿Cuál fue la metodología que utilizaron? Mira, inicialmente pues hicieron unas entrevistas, ¿no? A población adolescente de 13 años a 15 años, ¿no? Para ver cuáles eran los contenidos, cuáles eran, qué tipo de plataforma o de red utilizaban, cuáles son los contenidos que les llamaban la atención o lo que más veían. Esto para poder enriquecer y hacer la metodología que fue con avatars, ¿no? Entonces, esta metodología, pues realmente lo que se hacen son perfiles falsos, pero con la misma información que aportan la población, en este caso los y las adolescentes, ¿no? Entonces, con esta información de estas entrevistas que se hicieron a profundidad, donde se exploraron diferentes temáticas, principalmente violencia y contenido sexual o pornografía, ¿no? Qué tanto estaban expuestos y eso, pues se realizaron también a la parte, digo, que estos avatars, ¿no? O perfiles falsos y simulando, ¿no? Así, como siendo simulacros de lo que los adolescentes realmente ven, ¿no? Eso es como la metodología, una metodología de avatars para proteger también el riesgo, ¿no? No se puede hacer un estudio con ellos porque, pues bueno, invades mucho la privacidad y los pones en riesgo por los mismos contenidos que se pueden estar presentando, ¿no? Al indagar las redes. Doctora, al inicio de este programa ya le decíamos que también contamos con una invitada muy especial. Ella nos está siguiendo desde Inglaterra, así que si le parece, sí, claro. Pues nos enlazamos en este momento con Marie-Yves Nadeau para que nos hable precisamente sobre esta metodología y objetivos empleados en la investigación que desarrollaron en conjunto. Te escuchamos. Hola y buenos días desde Bruselas y muchísimas gracias por esta invitación. Five Rights comenzó en el Reino Unido, pero ahora trabajamos a nivel internacional, donde tengo el placer de liderar este esfuerzo para garantizar que la tecnología se diseñe pensando en los niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. En 2018 realizamos un estudio titulado Infancia Interrumpida. Demostró cómo el diseño persuasivo y funcionalidades en redes sociales creadas para maximizar la atención, el alcance y la interacción manipula a los niños para que pasen más tiempo en niñas. A continuación, colaboramos con Revealing Reality, una agencia de investigación independiente, en varios estudios importantes, y entre ellos en español se traduciría como Camino como el diseño digital pone en riesgo a los niños. En estos estudios, la metodología utilizada fue también la de los avatares. A partir de entrevistas con niños reales, investigadores crearon avatares con perfiles en líneas realistas que representaban experiencias en línea, comportamiento, listas de seguimiento y interés de niñas, niños y adolescentes. Y sobre esta base se crearon avatares en TikTok, Instagram, en Facebook. Y todos los perfiles utilizaban acciones cotidianas poco comprometedoras, como desplegarse, dar me gusta, suscribirse y buscar, para simular la forma en la que los niños interactúan habitualmente. Esta investigación demostró que no solo importa el contenido nocivo, sino también lo que hay detrás. La arquitectura de los servicios digitales, los sistemas de recomendación, los sistemas algorítmicos que amplifican a los riesgos. Entonces, nuestro objetivo en México ha sido de reproducir esta metodología con Revealing Reality, un investigador en México, Marina, y la INSP, ya que, como lo dijo la doctora Leonor,
Se buscaba simular la interacción cotidiana de niños mexicanos para identificar también lo que permite acelerar la exposición a contenidos nocivos en las plataformas más utilizadas en México, TikTok, Instagram y X. Para comprender a qué pueden estar expuestos en términos de contenido y también cómo los tratan las redes sociales, incluyendo los diseños, las decisiones de plataformas y sistemas de recomendación que determinan rutas de acceso a este contenido prejudiciales. Como las únicas diferencias son que en las estudios del Reino Unido incluyó no solo contenido, pero también contactos dañinos. Y ambos estudios analizaron TikTok y Instagram. En el Reino Unido analizamos Facebook, mientras que en México analizamos X. Por último, es también importante subrayar que avatares se utilizarán durante un periodo de investigación que es relativamente muy corto en comparación con la participación de los niños en la vida real sobre las redes sociales, que es mucho más prolongada. Over to you. Sin duda muy interesante lo que nos complementa Marie-Ève Nadeau. Y bueno, continuamos nosotros aquí, doctora Leonor, porque me gustaría que nos compartiera a qué contenidos dañinos se pueden enfrentar niñas, niños y adolescentes de nuestro país en estas plataformas digitales. Claro. Mira, pues de acuerdo a los resultados de esta investigación, la verdad que los jóvenes, los adolescentes, los y las adolescentes estuvieron expuestos a contenidos violentos, a violencia principalmente y a pornografía. Entonces, curiosamente, las plataformas tienen seguridad y la verdad que nos llamó mucho la atención, o sea, la protección y la seguridad para que estos adolescentes no accedan o no tengan estos contenidos. Sin embargo, en el momento que le van haciendo, primero ya sabes que las fases de estar en las redes es, le das un me gusta, scroll, ¿no? Le estás scrolleando, ¿no? Y posteriormente las mismas plataformas te van enviando la información, ¿no? Y en cuanto le das me gusta, pues aparece el contenido, pues en este caso, pues violento, ¿no? Uh-huh. Nos llamó mucho la atención porque estos avatars o estos perfiles falsos se hicieron con población con la edad real que ellos, las niñas y niños manifestaban, o adolescentes, ¿no? Por ejemplo, si decían que tenían 13 años, ¿no? Pero en su perfil, todos y todas, su perfil tenían más edad, ¿no? Entonces, ese fue un hallazgo también y unas grandes preocupaciones, porque realmente nos están diciendo que las plataformas no verifican la edad, ¿no? Entonces, cualquier niño, mintiendo la edad, que la mayoría lo hace, entra a esta plataforma y tienes riesgos a contenidos, ¿no? Pero en este caso también, pues, pudieras decir, bueno, nosotros comparamos también con edad real, ¿no? En el caso de la violencia, por ejemplo, si la persona decía que tenía 15 años, ¿no? Pero su perfil decía que tenía a lo mejor 20 y tantos, la verdad que encontramos que a pesar de que tenía la edad de menor edad, los contenidos violentos eran casi igual, similares. O sea, a mí la verdad me aterró ver los contenidos que un niño de 14 años en la plataforma de X, uh-huh, ¿no? Pudiera tener acceso a contenidos, por ejemplo, de narcos, o narcocorridos, o violencias callejeras, había una imagen que a mí me impactó, la verdad, que era ver un niño matando, o sea, con pistolas, como sicarios, ¿sabes? Niños. Entonces, niños sicarios que lamentablemente se dan en nuestro país. Entonces, realmente eso, pues realmente es lo que están viendo los niños y las niñas, ¿no? Y es lo que los expone a las redes sociales. Imagínate todo ese contenido que está viendo un niño que tiene 14 o 15 años de edad, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues las plataformas no hacen lo que dicen,
¿no? No hay esos filtros y te van envolviendo hasta que te llevan, a lo mejor al principio son contenidos muy suaves o diferentes a la violencia, pero después te vas metiendo hasta que el niño está inmerso en toda una violencia, ¿no? Y por otro lado también, pues está el tema de la pornografía, ¿no? De la pornografía que te lleva bien un caminito a la pornografía de que el niño, en este caso fueron hombres, ¿no? O un adolescente de 15 años, o sea, e inmediatamente te va llevando un camino, le das, empiezas a ver, a darle scroll, después le das me gusta, después lo sigues, de tal manera que este niño ya estaba en una página de Instagram. Si empieza, por ejemplo, en TikTok, llega a Instagram. ¿Por qué? Porque la misma persona que le salió ahí lo invita a que vea contenido sexual, ¿no? Que está vendiendo en OnlyFans, ¿no? Alguien. Y entonces, pues, llegan hasta ahí, ¿no? Entonces, es un camino muy claro que lo lleva a la pornografía, ¿no? Doctora, vamos a conocer también la opinión de Mary, que sigue con nosotros, porque pues nos encantaría saber desde tu óptica, desde tu punto de vista, cuáles son los riesgos o los principales retos a los que se enfrentan niñas, niños y adolescentes en Internet. ¿Cuál es el contenido que tú consideras que es más vulnerable para ellos? Y también, pues aprovechando que estás en Inglaterra, ¿hay alguna diferencia entre niñas, niños y adolescentes de este país comparado con este sector de México en esta misma pregunta que te estoy realizando? Bueno, para complementar el comentario de la doctora Leonor, en el estudio realizado en México, observamos que los avatares se mostraban rápidamente contenido nocivo, que incluían violencia y pornografía, contenido relacionado con autolesiones, suicidio y depresión. Contenido que se intensificaba hasta convertirse en ideas explícitas, tras poco tiempo y mínima interacción. También observamos bucles de contenidos emocionalmente manipuladores, incluyendo clips de tristeza, de ansiedad y de esperanza, provocados solo por pequeños señales de interés. Y contenidos engañosos y clickbait diseñados para captar y mantener la atención. Eso es también similar a lo que vimos en el estudio del Reino Unido, que los avatares se recomendaban rápidamente y les ofrecías más de aquello a lo que aparentemente prestaban atención, haciendo clic, dando me gusta, siguiendo en un video triste, buscar un consejo de fitness o seguir una cuenta popular. Pueden llevar rápidamente a los niños a contenido de autolesión, a material sexualizado o violencia gráfica. Y eso muy rápidamente. En solo 24 horas desde la creación de las cuentas, las redes dirigieron a los avatares de los niños contenidos prejudiciales. Y es importante mencionar que la mayor parte de esto fue los recomendado, fue impulsado y no buscado. Eso revela que las propias decisiones de diseño, los sistemas de recomendación de las plataformas, crean y aceleran la trayectoria hasta contenidos prejudiciales. Como las plataformas están diseñadas para mantener a los niños viendo, hemos visto que el comportamiento normal de un niño puede dar lugar a esas recomendaciones prejudiciales. Y también los sistemas de recomendación tendrán a promover lo más extremo, lo más emocional, lo más sensacionalista, porque son el contenido y los videos que generan más clic, más reacciones.
Y como es eso que es el más lucrativo, se propaga más rápidamente que el contenido neutral, porque el sistema premia la participación y el visionado prolongado. Y eso se amplifica aún más cuando las plataformas utilizan sistemas de recompensa o funciones similares a las de los juegos para animar a los niños a prolongar su tiempo enfrente de la pantalla, lo que hace más difícil evitar este contenido perjudicial. En el Reino Unido se ha observado también que los avatares de los niños han estado expuestos a un número significativo de contactos no solicitados por parte de adultos desconocidos que promocionan contenidos similares. Y también se han visto a menudo anuncios dirigidos a los niños, aunque el contenido ciertamente no lo era. Muchas gracias, Mari. Pues vamos nosotros a seguir con esta conversación, doctora Leonor, porque ya nos decía que las plataformas como X, Facebook, Instagram, TikTok no cumplen realmente con lo que mencionan. ¿Ellos qué dicen? ¿Cuáles son las supuestas políticas que ellos están siguiendo? Pues mira, una es la verificación de la edad, ¿no? Entonces, pues te das cuenta que pues no puede entrar cualquier persona. Tú puedes poner, si tiene una niña 12 años, ella puede poner que tiene 25, entonces no están cumpliendo, porque no hay un control ahí. La otra es que el material se supone que no tiene que ser dañino, ¿no? Que hay un control también, ¿no? Sobre los contenidos. Y sin embargo, pues vimos que no es cierto, ¿no? No se están cumpliendo esas políticas que ellos dicen, ¿no? Y sobre todo de protección a las infancias. Entonces realmente no hay un cumplimiento como tal, ¿no? No hay un cumplimiento de las políticas que ellos... Y la otra, la privacidad, pues tampoco, pues no hay una privacidad, ¿no? ¿Por qué no hay una privacidad? O sea, realmente a veces tú le pones la privacidad, o sea, que no tiene que ser pública tu información, sino privada, ¿no? Y esto se lo pone a alguien, pero se supone que ellos en automático lo pudieran hacer, ¿no? Un niño de 13 años que está usando una red, que realmente la edad que ellos estipulan son 13 años, ¿no? Para que tenga acceso a una red. Entonces, pues eso no lo están como controlando, ¿no? No están verificando esta privacidad que ellos pudieran tener, ¿no? ¿Existe alguna plataforma, red social, doctora, que a lo mejor le solicite a la persona que está detrás de la apertura de una nueva cuenta el que a lo mejor suban foto de una credencial, de una identificación que acredite su mayoría de edad, o no lo hacen? No, eso no, es que es medio delicado, ¿sabes? Porque también se roba como los datos. Los datos, ¿no? Debe haber otros filtros, o sea, debe de haber otros mecanismos para poder llegar a verificación de la edad, ¿no? Entonces, claro, este trabajo también tiene que ser en conjunto con otros actores, ¿no? También a nivel de política, a nivel de legislación, a nivel del Estado, a nivel de padres y madres de familia, ¿no? Pero sí tiene que haber una forma de verificar y bueno, ellos lo deben de saber. O sea, deben de utilizar estrategias digitales que ellos tienen muy claras, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Sin necesidad a lo mejor de poner tu fotografía o tal cosa. Muchas veces hay sensores de movimiento, de tu cara, reconocimiento facial, algo tienen que hacer, ¿no? Perfecto. Pues doctora, vamos a conocer la opinión de Mary acerca de esto que estamos conversando. Adelante. Bueno, la investigación ha demostrado claramente que existe una gran diferencia entre las políticas de las plataformas y lo que los niños encuentran en la práctica. Como ha dicho la doctora Leonor, hemos observado que las plataformas no hacen cumplir sus propias normas. Sus políticas prometen proteger a los niños, niñas y adolescentes, pero en la práctica aparecen contenidos nocivos a pesar que las políticas de la plataforma lo prohíben. Vimos también cómo es fácil de crear una cuenta
y luego recibir un trato inadecuado. Por último, también hemos visto que las medidas de protección no funcionan bien o aparecen o solo se activan después de la exposición, lo que deja a los niñas, niños y adolescentes expuestos a riesgos que deben evitarse. Eso refleja también lo que hemos observado durante mucho tiempo. El incumplimiento por parte de empresas tecnológicas a la hora de ofrecer servicios adecuados a la edad y adecuados por los niños. Como lo dije, en el estudio realizado en el Reino Unido, observamos que las plataformas con fines publicitarios y comerciales sabían que se dirigían a niños, pero sigan recomendándoles y empujándoles contenido que claramente no era adaptados para ellos. Sin duda muy interesante todo lo que estamos conversando con Mary, también con la doctora Leonor aquí en nuestro estudio, pero yo les quiero comentar algo, porque garantizar un entorno digital seguro y libre de violencia para niñas, niños y adolescentes es una tarea que involucra a la familia, la sociedad y el Estado. Por ello es importante consultar y conocer información científica que nos permita dimensionar la magnitud del problema relacionado con los contenidos a los que acceden las y los adolescentes en redes sociales. Nosotros vamos a continuar con esta interesante conversación, pero mientras vamos a una pausa, tú no te vayas, que regresamos con más aquí, porque recuerda que en el canal del Congreso estamos apostando por la niñez. Estamos de regreso, qué bueno que continúan con nosotros. Ya nos acercamos al final del programa, pero no queremos irnos, no queremos desaprovechar la presencia de dos expertas de la talla que hoy tenemos en nuestro programa sin preguntarles, doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo que encontraron en este estudio a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes a utilizar las plataformas digitales? Me comentaba que realizaron talleres para concientizar y que encontraron ahí ciertos puntos rojos que los adolescentes realizan para navegar en estas redes. Sí, claro, mira, también derivado del proyecto, pues vimos que la edad, o sea, mienten sobre la edad. Al mentir sobre la edad, tienes un mayor riesgo porque tu contenido no va a ser de acuerdo a tu edad, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo que si tú pones 25 años, pero tienes 13 años, la persona de 13 años va a estar viendo contenido, sobre todo sexual, no apto para su edad, de una persona de 25 años? Es el caso de la pornografía, ¿no? Entonces, pues sí, para nosotros fue una gran preocupación porque estaban poniendo, pues este es un riesgo de tener este contenido no adecuado para la edad y que te puede dañar de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente lo que también nosotros hicimos a la par fue un taller o un curso de verano de varias horas, ¿no? De varios días, más bien 5 días, pero la idea también era concientizar a los adolescentes, los y las adolescentes, sobre este riesgo de la edad, ¿no? Claro, se hicieron varias dinámicas y todo. Todos y todas dijeron que la edad que ponían no era la adecuada. Entonces, al final lo que nos gustó y que de alguna manera también queremos compartir es que los jóvenes en ese momento se concientizaron de poner su edad adecuada. O sea, si tienes 15 años debe poner. Es como tu responsabilidad a nivel individual, ¿no? Que claro, no es toda la responsabilidad del individuo, sino también de la plataforma y de otros actores, ¿no? Entonces, eso pues el riesgo es que si pones edad, pues claro que te va a tener más riesgo, ¿no? La otra, pues sabemos los riesgos propios de la misma plataforma, ¿no? Los mismos riesgos que te invaden de contenidos que no son adecuados para la edad, ¿sí? Ese es el riesgo principal, yo creo, de las mismas plataformas, de la cual
tienen que tener unos controles, ¿no? No de manera automática. Y la otra, pues el tiempo que duras en pantalla. Ahora, el que la persona ponga una edad, que tenga una red social a muy temprana edad, pues claro que también lo va a poner en mayor riesgo. Otro de los riesgos también pues son los controles parentales, ¿no? La vigilancia de los papás y todo, pero muchas veces los padres o madres pues no saben cómo hacerlo, ¿sí? Entonces tiene que haber una educación digital también, ¿no? Una alfabetización digital. Entonces, pues realmente eso hicimos, tratamos de concientizar a la población, sobre todo adolescentes, niños y niñas, para que sobre su edad real que deben de poner y a lo que están expuestos, porque al final les mostramos estos resultados, ¿no? De lo que estaba pasando. Algo tan importante que a mí también me preocupa es que no tenemos ni educación digital, ¿no? Que muchos adolescentes están inmersos en violencias, ¿no? Se normaliza tanto la violencia que cuando la ves en las redes sociales es normal para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen de familias violentas, porque es común escuchar los narcocorridos, porque es común, ¿no? Que tus amigos, amigas vean las peleas callejeras o que los mismos entre los padres haya violencia y que pues haya la violencia intrafamiliar. Entonces se van normalizando tanto la violencia que cuando ellos ven los contenidos que son dañinos, por ejemplo, de violencia, pues dicen, pues es normal, pero sabemos que tiene un impacto en la salud mental, ¿no? Hay un impacto fuerte en la salud mental. Y eso se repercute en la falta de concientización y educación digital. Y por otro lado está la exposición a los contenidos sexuales, ¿no? Que te va a llevar a otros riesgos, ¿no? Como la explotación, ¿no? Sexual infantil, el grooming y otras cosas, ¿no? Entonces, mientras no tengamos una educación, tanto de educación sexual, porque la persona que está viendo o que anda buscando un contenido sexual a temprana edad es porque no tiene la educación, no tiene la información y de alguna manera él busca la información y entonces se somete a riesgos, a mayor riesgo, ¿no? Entonces tenemos que realmente pues educarnos, ¿no? Perfecto, doctora. Vamos a enlazarnos hasta Inglaterra nuevamente con Mary. Mary, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son los factores de riesgo que podrías enlistar? Y me gustaría también complementar, en este estudio pudieron identificar las motivaciones de adolescentes para mentir en la edad al abrir una cuenta en alguna red social. Es completamente normal que los adolescentes prueben límites. Eso forma parte del desarrollo hasta la adultez. La motivación para mentir sobre su edad no es extraordinaria. Lo que es extraordinario es lo fácil que las plataformas lo permiten. Como demuestra la investigación, en la práctica no existe ninguna barrera real y sistemas de verificación de edad son tan débiles o inexistentes que cualquier adolescente puede registrarse como adulto simplemente introduciendo una fecha de nacimiento más antigua. No hay verificación significativa ni desafíos cuando la edad declarada es claramente improbable. Ninguno de los avatares utilizados en la investigación, incluso con edad incoherentes o interés evidentemente infantiles, fue cuestionado por las plataformas. Y a pesar de ellos, los avatares recibieron inmediatamente contenidos y funciones para adultos, sin ninguna medida adicional de protección. Las plataformas tampoco utilizan sus propios sistemas anunciados de detección de menores, aunque afirman públicamente poder identificar usuarios menores de edad. No encontramos ninguna evidencia práctica de esos sistemas se estén aplicando. Gracias, Mary. Nosotros regresamos aquí al estudio con la doctora Leonor. Doctora,
me parece que la prevención es vital en cualquier Exactamente. problemática social que exista en nuestro país y en el mundo. Por ello me gustaría que nos diera recomendaciones después de haber realizado este estudio tan interesante para niñas, Sí. niños, adolescentes, familias, escuelas. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes darían? Pues las recomendaciones pueden ser en diversos ámbitos, ¿no? Tanto para las plataformas, ¿no? Que realmente sí haya un cumplimiento de lo que realmente dice, ¿no? Y a la par trabajar con el Estado para que en conjunto pudieran utilizar estrategias de protección para las infancias y para las adolescencias, ¿no? Entonces realmente sí se tiene que trabajar así en conjunto para poder proteger, ¿no? Realmente sí se pueden hacer estos controles de decir que haya un límite, ¿no? Porque tú te vas al celular y estás con el scroll, y no hay un límite, ¿no? No hay un límite. Entonces debe de haber un límite, sobre todo esta población que es adolescente, ¿no? O niños y niñas. Entonces debe haber límites y creo que lo saben perfectamente ellos, ¿no? Los de la plataforma, saben cómo hacerlo. La otra yo creo que sí tiene que ver, como decía hace rato, una educación, una alfabetización digital, ¿no? Y yo creo que de los compromisos que debe haber en el Estado o por parte del gobierno es que se comprometan a que en las escuelas haya una educación digital, ¿no? Porque nos rebasó ya la tecnología. La tecnología no es mala, pero hay que saber usarla, ¿no? Porque es un derecho también de los niños y las niñas, ¿no? De tener acceso a la tecnología. Pero también sabemos que tenemos que educarnos, ¿no? Educar a docentes, educar a padres y madres, a cuidadores y a cuidadoras, para que se pueda utilizar de manera adecuada, ¿no? Entonces yo creo que sí debe haber una alfabetización, ¿no? Digital. Se tiene que también educar a padres y madres de manera conjunta también, ¿no? Involucrarlos en cualquiera de las actividades preventivas. Hay que trabajar en la prevención, como tú decías, eso es súper importante. Yo creo que es también muy importante en el ámbito de la investigación. Yo soy investigadora, en el ámbito de la investigación, claro que estos datos me arrojan a pensar qué más podemos hacer, ¿no? Entonces yo creo que debemos es ir pensando en implementar una estrategia de prevención, incluyendo toda esta educación, tanto educación sexual, tienes que educar sexual, tiene que haber educación sexual, prevención de la violencia, pero también el uso adecuado de las redes sociales, ¿no? Implementar una estrategia de intervención que involucre padres, madres, docentes y que sea parte de una política, de una estrategia de política de las instituciones que son encargadas de proteger los derechos de la infancia, ¿no? Entonces yo creo que sí hay mucho trabajo. La otra es que la verdad que hay pocas investigaciones donde analizan el efecto del daño del tiempo que ven en pantalla y sobre todo verificar el riesgo de los contenidos que nosotros vimos que están en riesgo, los niños y las niñas, o sea, cómo te pueden impactar, ¿no? Porque sabemos que lo están usando. Pero si hacemos un estudio y decir, a ver, estás viendo la tecnología, este tipo de contenido, ¿no? Te dicen que están viendo, nos dijeron, pero también hacer ahí una medición de ver qué tanto daño le está haciendo. Ahí podemos usar diferentes escalas, si realmente el niño tiene ansiedad, depresión, hay trastornos del sueño, ¿no? O sea, nos falta todavía hacer más investigación para poder consolidar todas estas estrategias, ¿no? Y trabajar de manera conjunta las diferentes instituciones. Doctora, con base al estudio que ustedes realizaron, es una realidad que desde hace varios años nos encontramos ya inmersos en un entorno digital Exacto. al que niñas, niños y adolescentes pues tienen acceso. Pero también es una realidad que van saliendo más cosas como la inteligencia artificial, Totalmente. etcétera. ¿Ustedes pudieran decir que México ha avanzado o ha retrocedido en la protección del acceso a este sector de nuestra población, que es un sector vulnerable a este tipo de contenidos? Sí, la verdad que nos rebasó. Yo digo que en México nos rebasó. Ahorita no se ha podido resolver el tema de la seguridad en las redes, por ejemplo, pero ahorita ya está rebasándonos la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que actuar, tenemos que modificar la parte de la legislación, tenemos que intervenir, si no, al rato vamos a tener población, o sea, es increíble el daño que ocasionan todo este tipo de contenidos
daño en la salud mental, por ejemplo, ¿no? Principalmente, más bien. Entonces, y vemos cómo las estadísticas incrementan, ¿no? de los daños en la salud mental. Vemos que niños y niñas se están suicidando a temprana edad, ¿no? Vemos que sufren de depresión, ansiedad, trastornos del sueño, ¿no? Han subido los diagnósticos de depresión, de ansiedad, Exactamente. incluso el consumo de estos medicamentos, de estos fármacos, ha ido al alza. Así es, ¿no? Entonces hay que ver, una es cuánto tiempo estás usando redes sociales, por ejemplo, un niño o niña, ¿no? En promedio, y qué estás viendo. Porque al final hay una estrategia, o sea, las redes es una adicción. O sea, el contenido que uno ve en internet, todo, se vuelve una adicción. Igualito a la cocaína o cualquier otro tipo de sustancias. Entonces hay que también estudiar todo este tipo de daño, ¿no? Que pudiera estar ocasionando, porque al final es una adicción y tenemos que prevenir todo tipo de adicciones, ¿no? Doctora, ¿pudiéramos concluir con que si bien es un derecho de niñas, niños y adolescentes acceder a contenidos digitales, es obligación de todas y todos el garantizarles un seguro acceso? Exactamente, eso es. ¿Cuál pudiera ser su invitación ahorita utilizando este espacio para la sociedad, para la ciudadanía que nos ve, para coadyuvar en garantizar este acceso seguro? Y si se va a la población es que, sobre todo, nosotros trabajamos mucho con padres, madres y docentes, ¿no? A nivel de educación yo creo que se tiene que utilizar una estrategia, así como se están implementando ahorita en el Día Internacional de la No Violencia o cualquier estrategia, Día de la Prevención del Abuso Sexual, o sea, muchas estrategias que se están utilizando, que también se implementen este tipo de estrategias, ¿no? Del cuidado digital, ¿no? Que vayan inmersas, que sean transversales más bien, ¿no? Eso yo creo que sería bien importante. La otra es a los tomadores, al Estado, que revisen la legislación y que se puedan hacer modificaciones para garantizar el acceso, el uso adecuado de las redes sociales, ¿no? Y que se cumplan sus derechos. Perfecto, doctora. Sí. Pues vamos a enlazarnos con Mary, porque por supuesto también queremos saber cuáles serían las estrategias de prevención que ella, desde su óptica, desde su expertise, pues nos comparte para que toda la gente que nos está viendo también pueda conocerlas. Adelante, Mary. Bueno, en primer lugar, si observamos el resultado del estudio, queda claro que para hacer frente a los contenidos perjudiciales, la educación de niños y los padres y profesores es importante, pero no puede ser eficaz si el propio sistema es desfavorable y inadecuado. Los padres y madres no pueden superar a los sistemas diseñados para mantener a los niños pegados a la pantalla. Eso puede crear una falsa sensación de seguridad y los padres pueden sentir que tienen el control, pero las fuerzas adictivas y persuasivas incorporadas en productos permanecen ahí sin cambios. Y evidentemente las empresas tecnológicas suelen promover estos enfoques, ya que las permiten eludir su responsabilidad al centrarse en los síntomas en lugar de los riesgos subyacentes del diseño. Y las recomendaciones no solicitadas de dichos contenidos por parte de sus algoritmos. Entonces, eso significa que es fundamental de establecer obligaciones exigibles y una responsabilidad corporativa real, garantizando que las decisiones de diseño de las plataformas respetan a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sean adecuados para su edad, ya que las arquitectura no permiten ni promueven daños. Este enfoque se ajusta
a la tendencia mundial que observamos hoy en día, ya que cada vez más gobiernos adoptan o refuerzan leyes para proteger a los niñas, niños y adolescentes en el mundo digital. Por ejemplo, en la Unión Europea tenemos el Digital Services Act, que traslada las responsabilidades de los niños y los padres que no pueden defenderse razonablemente contra algorítmicos opacos y interfaz manipuladoras, y atribuye la responsabilidad directamente a las empresas tecnológicas. Restringe a los diseños de interfaz que manipulan a los usuarios o socavan su capacidad de acción. También exige evaluación de riesgo exhaustiva que abordan específicamente los riesgos para los derechos de los niños y su bienestar físico y mental. El DSA se centra en cómo el diseño de la interfaz, los algoritmos y la toma de decisiones automatizada pueden impulsar comportamientos adictivos. La verificación de la edad y los controles parentales deben ser complementarios y no solo un sustituto del diseño seguros y protecciones sólidas por defecto. Hemos visto la Comisión Europea que ha iniciado procedimientos contra TikTok en Meta en relación con la protección de los menores y el diseño adictivo. Y TikTok han retirado su programa Lite Rewards en la UE, una función que siguen confirma nuestra investigación sigue activa en México y supone riesgo significativo para los niños. Y en la región, Brasil se ha convertido recientemente en el primer país de América Latina en consagrar en su legislación el diseño adecuado a la edad. ECA Brasil prohíbe las prácticas de diseño manipuladoras, de explotación comercial, como la elaboración de perfiles de comportamiento y las recompensas aleatorias. Impone a las empresas la obligación clara de evaluar y mitigar los riesgos y prohíbe los usos de datos que violen los derechos o el interés superior de los niñas, niños y adolescentes. El enfoque de Brasil reconoce que persiguen únicamente los contenidos nocivos, trata los síntomas, sino las causas. Si no se deben abordar la característica de diseño subyacentes, ninguna plataforma será más segura. Entonces, México también tiene una base sólida, porque es similar al antiguo Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, hecho de código de buenas prácticas para orientar el tratamiento a niñas de datos personales de niñas, niños y adolescentes, que se ha inspirado en el código diseño apropiado para la edad del Reino Unido. Entonces, a partir de eso, México tiene ahora la oportunidad de adoptar un enfoque preventivo al nivel del sistema, que imponga obligaciones claras a empresas, apoya a las familias y garantice que los niños, niñas y adolescentes disfrutan del mundo digital más seguro que merecen. Mary, pues muchísimas gracias por tu importante participación. Gracias, saludos hasta Inglaterra y pues seguimos pendientes por cualquier novedad que nos puedas compartir. Doctora, estamos aquí en el Congreso de la Unión, donde se presentan, se discuten, se modifican, se aprueban leyes. ¿Cuál sería el llamado a legisladoras y legisladores que nos ven, están monitoreando el canal del Congreso,
en este tema? Sí, pues mira, como lo dije antes, es que haya una legislación como tal, ¿no? Para la protección de las niñas y niñas en entornos digitales. O sea, sabemos claro que es un derecho, pero se tiene que garantizar ese derecho. Entonces se tiene que trabajar en la modificación no modificar, sino rectificar algunas cosas, ¿no? Que puedan proteger a los niños y las niñas en los entornos digitales, ¿no? Hay que legislar varias cosas, revisar otra vez la ley como está en la protección de los niños y las niñas, incluyendo, sí se está manejando mucho el tema de las violencias, ¿no? Se está manejando mucho para la protección de las infancias, pero sí también incluir estos entornos digitales. Es que yo venía pensando, ¿cuánto daño no ocasiona todo esto? ¿Cuánto daño no le puedes ocasionar a un niño, a una niña, el que esté viendo constantemente este tipo de material, ¿no? Y el que está expuesto. Ejemplo a seguir. Exactamente. ¿Y cuál sería el futuro de si no se interviene de manera adecuada, ¿no? Entonces se tiene que trabajar mucho en eso, se tiene que aplicar, incluir, te digo, en la parte de obligar a la SEP y a estas instituciones que son responsables de proteger a las infancias, que implementen algunas estrategias, que revisen la legislación y que incorporen toda esta información, ¿no? que arrojó el estudio como evidencia para poder modificar las leyes o incorporar unos puntos, ¿no? Algunos, sí, puntos. Y es que esta, como sociedad, doctora Giovanni Sartori mencionaba que estábamos pasando, y eso hace varios años, que estábamos pasando de ser Homo sapiens a Homo videns. ¿Por qué? Porque ya somos una sociedad más audiovisual. Exacto. Ya ni siquiera leen libros, doctora. No. Ya solamente es estar en el celular. Habla usted de la alfabetización. Sí, claro. Muy importante, una sociedad culta, una sociedad informada, porque si no, ¿qué va a pasar en unos años en nuestro país? Sí, la niñez, las adolescencias son el presente, pero también el futuro de México. Así es. Y sobre todo es el futuro, ¿no? Y sobre todo el daño, te digo, que está ocasionando, ¿no? Se debe revisar también los contenidos educativos sobre la educación sexual. ¿Cómo es posible que se estén educando de 12 años con un material de pornografía? Luego, por eso los embarazos adolescentes que impactan ¿No? en muchos factores, la seguridad también. O sea, a mí me impactó mucho que unos niños, en un estudio que por ahí también hicimos, que algunos niños estaban compartiendo material pornográfico de los 12 años de edad, y lo que más nos decían los docentes, o sea, lo que más nos preocupa, que estábamos trabajando el tema del abuso sexual infantil en la prevención, dice, lo que más nos está preocupando es que los niños están viendo este contenido de pornografía. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿No? Y entonces, ¿cómo está nuestra educación sexual en México? ¿Por qué están accediendo? ¿No? Entonces se tiene que, ser más contundente en este tipo de estrategias o de legislación, ¿no? O sea, hay muchas recomendaciones, yo creo que se pudieran trabajar y hacerlo de manera conjunta con diferentes instituciones, ¿no? Perfecto, doctora. Sí. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos todo este conocimiento. Gracias por realizar este estudio que bastante falta le hace a nuestro país. Afortunadamente hay profesionistas académicos que están realizando estos esfuerzos. Gracias, doctora. Vamos a estar muy pendientes también del desarrollo de sus investigaciones en este y los demás temas que pudieran realizar. Gracias, doctora. Gracias. También, pues nosotros agradecemos profundamente a nuestros invitados, a nuestros televidentes por compartir los resultados de su investigación en México, y estamos seguros de que será considerada para el establecimiento de un marco regulatorio que permita garantizar un entorno digital seguro y libre de violencia para nuestras niñas, niños y adolescentes. Gracias a ustedes por estar al pendiente, gracias por acompañarnos en una emisión más de Apostando por la Niñez. Mi nombre es Lizeth Arriaga y a nombre del gran equipo que hace posible este programa agradezco el favor de su atención y confianza, pero no se les olvide, aquí en el canal del Congreso estamos apostando por la niñez de la mano de Child for México. Hasta la próxima.